Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al primer congreso de ayuno y keto. Espero que no sea el único, es el primero, pero espero que no sea el único que hagamos y es un gustazo de verdad tenerte por aquí, Mauricio. Bienvenido al congreso. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y la verdad es que estoy muy emocionado de poder participar. Como dices, no es el primero, pero esperemos que sea el inicio de todo un grupo de congresos, inclusive más adelante que pudieran llegar a ser presenciales, ¿no? Sería algo increíble. Y pues, la verdad es que estoy muy emocionado de poder compartir un poco de mi experiencia y lo que he vivido en estos últimos 2 años, ¿no? De llevar una alimentación cetogénica y un poquito más enfocada al ámbito de la construcción de masa muscular, el fisicoculturismo y pues todo este ámbito deportivo. Sí, de verdad que es bastante interesante, Mau, y de hecho fue una de las razones por las cuales te quise traer al congreso, porque un poquito, y lo hablábamos antes de la entrevista, rompe con esos paradigmas, ¿no? Y esas creencias, pues que de repente se solía creer, ¿no? De que pues los carbohidratos eran necesarios, pero ya vamos a meternos en materia. Y antes de empezar, Mauricio, pues me gustaría recordarte que, bueno, ya estamos en el último día del congreso y seguramente habrá muchísima gente que no te conozca a ti, muchísima gente que no me conozca a mí, porque está atendiendo muchísima gente a este congreso y de verdad que pues que ha superado nuestras expectativas. Entonces me tomo unos breves segundos para presentarme yo y luego te doy paso a ti para que seas tú quien se presente. Así que nada, mi Adelante. nombre es David de Ponte, soy el fundador de esta increíble comunidad, que que una comunidad para mí es una familia. Es la comunidad número uno del fitness para Latinoamérica y España. Contamos con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales, más de 100.000 suscriptores a nuestra lista de emails y más de 10.000 asesorados a lo largo de 8 años. Así que tenemos una amplia experiencia y tenemos un porcentaje de éxito, Mauricio, del 85%, lo que significa que entre 8 y 9 personas de cada 10 que llegan a nuestra asesoría, pues logra su objetivo. Y todo ello partiendo de la adherencia, desde la adherencia que creo yo que es lo más importante, tanto en un plan de alimentación como en un plan de entrenamiento. Así que nada, Mauricio, nuevamente bienvenido a este congreso y te doy el paso a ti para que seas tú quien se presente. Muchas gracias. Pues mi nombre es Mauricio Mercado, yo radico aquí en México. Actualmente tengo 26 años de edad, soy asesor en nutrición deportiva y suplementación deportiva. Ya llevo un poco más de 2 años llevando una alimentación cetogénica y poco más de año y medio ya enfocada en la parte de la construcción de masa muscular. El año pasado tuve la oportunidad de iniciar mi carrera como fisicoculturista en la categoría de Men's Physique y pues actualmente estoy desarrollando prácticamente toda mi carrera alrededor de una alimentación original, ¿no? Es una alimentación cetogénica baja en carbohidratos y pues es un poquito el tema, ¿no? De lo que vamos a platicar, de todo lo que ha surgido a lo largo de este año y medio de preparación y todos los tabús que se han venido rompiendo con toda esta experiencia que obtuve en este año y medio. Así es, y de hecho esa es la idea, ¿no? De traerte aquí, Mau, para hablar un poquito del culturismo en un contexto de dieta cetogénica. Y me gustaría empezar, Mauricio, por preguntarte cuál es el objetivo principal que tiene un culturista. Pues prácticamente en el mundo del culturismo el único objetivo y el principal es la construcción de masa muscular. ¿No? Muchas veces no hay como que espacio para muchas otras cosas. El objetivo es tratar de construir pues, la mayor cantidad de masa muscular, la mayor madurez en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces ese es como el objetivo principal. Obviamente pues todos queremos lucir de la mejor forma en tarima. Y hay muchas personas que ya llevan años y años preparándose para esto. Entonces, en mi caso, que soy una persona novata en este ámbito, pues obviamente se busca tratar de obtener el mejor resultado en el menor tiempo posible. Así es, Mauricio, y antes de meternos en un contexto de dieta cetogénica, a mí me gustaría repasar un poquito cuáles serían esos principios, ¿no? que gobiernan, digamos, en el culturismo. ¿Cuáles son esos principios que se deben cumplir para alcanzar ese objetivo, ¿no? Que tú bien lo decías, pues a nivel estético. Sí, pues ahora sí que la parte más importante, y sabemos que la parte de la alimentación es un punto clave. Si no llevas una correcta alimentación, aunque entrenes como entrenes, si no tiene el cuerpo la materia prima para construir masa muscular, pues por ningún lado va a poder, ¿no? Entonces, ese es uno de los pilares más importantes en el mundo del culturismo, la alimentación, y número dos, pues el entrenamiento, ¿no? Esta combinación de un entrenamiento hipertrófico y un entrenamiento bien diseñado junto con un plan de alimentación bien diseñado para diferentes fases, ¿no? Porque aquí en el culturismo
hay muchas fases, desde el mantenimiento, desde el volumen, el periodo de corte previo a una competencia, la deshidratada. Entonces, cada fase de la preparación tiene que llevar un plan de entrenamiento específico y un plan de alimentación específico. Sí, así es, debe ir todo muy bien planificado, ¿no? Y me gustaría Claro. saber, Mauricio, ¿por qué te interesaste en un principio por esto de la dieta cetogénica? ¿Cómo llegaste a ella? Porque obviamente, digamos que si bien no es algo nuevo para nosotros como humanidad, pues ciertamente es una tendencia ahora mismo y me gustaría saber, ¿no? ¿Cómo llegaste a ella? Sí, claro, mira, yo ya desde los 16 años practicaba un poco el levantamiento de pesas y estaba acostumbrado completamente a una alimentación y nutrición pues basada en las normas populares, ¿no? Todo basado en carbohidratos, lo que se conoce como la alimentación saludable. Sin embargo, por unos 2, casi 3 años tuve que salirme de todo ese contexto por cuestiones personales, trabajo, y en ese inter, mi mamá tuvo varios problemas de salud, por ahí la detectaron prediabética. Yo vengo de una familia de extensas enfermedades, desde cáncer, diabetes, hipertensión, bipolaridad, en fin, ¿no? Es toda una listita de enfermedades, entonces era un pequeño temor que yo tenía, ¿no? De que traía una herencia muy fuerte y una tendencia, pues, a todo este tipo de padecimientos. En agosto del 2018 tuve la oportunidad de escuchar un poco acerca de la alimentación cetogénica, enfocada a la parte de la pérdida de peso. Entonces me llamó la atención, empecé a probarlo y poco a poco que me fui sumergiendo, vi todos los beneficios que había para la cuestión de la diabetes, ¿no? Para lo que mi mamá estaba padeciendo en ese momento. Entonces me pareció increíble, empecé a investigar un poco más y ya desde enero del 2019 enfoqué completamente una alimentación 100% cetogénica en apoyo como para mi mamá y poder revertir pues esa prediabetes que tenía. Entonces, así fue como llegué al mundo de la alimentación cetogénica, ¿no? Por cuestiones de salud y en mi persona, tratar de evitar cualquier predisposición a enfermedades y todo. Y en el caso de mis papás, pues ya que padecían algunas enfermedades, tratar de revertirlas o de pues frenarlas, ¿no? Para evitar, pues obviamente lo que buscamos es la salud y tenerlos el mayor tiempo con nosotros. Sí, Mau, y de verdad que es impresionante porque a medida que han ido pasando estos días del Congreso y he ido haciendo, ¿no? Cada una de las entrevistas me he dado cuenta que todos hemos llegado, y me incluyo, porque también llegué a una dieta cetogénica, lamentablemente por problemas de salud, ¿no? Al final, pues nos vamos dando cuenta de que son esos problemas o ese susto que nos da la vida que nos lleva realmente a investigar y a introducirnos pues en una dieta que se adapte más pues a lo que en realidad deberíamos estar comiendo, ¿no? A mí no me gusta Claro. ponerle, como se dice, etiqueta a las cosas, ¿no? Más bien me molesta a veces incluso llamarlo como dieta cetogénica porque creo que la gente piensa que estamos intentando venderles algo y no es así. De verdad que es una de las cosas que más me ha sorprendido es justamente eso, ¿no? De ir viendo cómo cada uno de ustedes pues ha llegado a, bien sea a lo que es el ayuno o a la dieta cetogénica, por lamentablemente un problema de salud. Y lo que tú mencionabas de las enfermedades modernas y cómo te puede ayudar una dieta cetogénica, lo hemos conversado con Alejandro Barrabajo, dietista, que es un crack y de verdad que en la entrevista pues nos hemos paseado por todas esas enfermedades modernas y cómo la dieta puede ayudarnos a Ujú. incluso a revertirlas, que es lo más impresionante. Claro. Y Mauricio, me gustaría saber, porque claro, tú muy bien mencionabas de que la famosa Standard American Diet, que es esta, pues que está cargada de carbohidratos y demás, y sobre todo viniendo pues de un mundo como es el culturismo, que es donde está más reforzado, ¿no? La idea que se necesita es carbohidratos para construir músculos. Y te pregunto yo a ti, ¿se puede aumentar masa muscular sin los carbohidratos? Sí, completamente. Ahí obviamente que tomar ciertas cuestiones como el periodo de adaptación, en donde cuando comenzamos normalmente una alimentación cetogénica se sabe, ¿no? Inclusive que puede haber una pequeña disminución en la masa muscular, se puede mermar un poco el rendimiento deportivo. Sin embargo, ya una vez que el cuerpo está 100% adaptado a utilizar pues, las grasas como fuente energética, empezar a producir de manera efectiva cuerpos cetónicos, el rendimiento deportivo, la construcción de masa muscular inclusive es un poco mejor, ¿no? Entonces, de que se puede completamente, yo inicié, como te platicaba, en enero del 2019, pesando 57 kilos. Ahorita a la fecha estoy pesando 76, por ahí más o menos. Estamos hablando de casi 20 kilos de diferencia a lo largo de año, 8 meses.
¿no? Entonces, se ha podido construir muy bien. Sin embargo, pues sí te puedo decir, ¿no? Que la experiencia durante los primeros meses sí fue un poquito, no complicada ni difícil, pero sí fue un poquito de paciencia, ¿no? El que el cuerpo se adaptara a cuestiones de ayuno, cuestiones de entrenamiento, pues sin ese fuel de la glucosa que estaba acostumbrado y todo. Pero pues a lo largo de ya de después de año 8 meses, pues 20 kilos de masa muscular magros es un muy buen número, ¿no? Bastante, ¿no? Y es increíble también digamos, ese progreso en ese tiempo. Lo que pasa es que, claro, también estamos, eh, ¿cómo se dice? También todo lo que es la inmediatez, ¿no? Que nos vende Hollywood, las series, las redes sociales, pensar de que todo tiene que ser inmediato es también lo que nos ha llevado a pensar de que necesitamos esos carbohidratos para, pues, para llegar a ese objetivo, ¿no? Porque de repente pudiera parecer de que el camino es más corto, pero claro, hay que tener en cuenta, pues, de que hay de cuando se hace una dieta cetogénica, pues de repente no tienes esa sensación de estar como más hinchado, ¿no? Que te da esa retención de agua, de glucógeno, que de repente te puede hacer creer de que estás aumentando masa muscular mucho más rápido con los Claro. carbohidratos. Y antes de pasar un poquito a los detalles en cuanto a la dieta, me gustaría saber más bien detalles en cuanto al entrenamiento. Me gustaría saber porque claro, lo de entrenar duro obviamente es necesario, incluso en un contexto del culturismo, ¿no? Hay que entrenar fuerte, obviamente, para alcanzar esos resultados que se quieren. Y me gustaría saber cómo se puede entrenar duro en una dieta cetogénica, sobre todo teniendo en cuenta de ese proceso de cetoadaptación, ¿no? Que tú comentabas que bien en ese plazo se puede ver disminuida un poco la fuerza. Sí, claro, pues mira, en ese periodo en donde el cuerpo todavía no está bien adaptado, creo que lo más importante es ir escuchando al cuerpo, ¿no? Como decías hace unos momentos, estamos acostumbrados a buscar siempre el quick fix, ¿no? El camino rápido. Y pues muchas veces en esos primeros meses en donde el cuerpo está apenas adaptándose, no podemos forzarlo y estar buscando una adaptación y una construcción de masa muscular eficiente al mismo tiempo. Entonces, creo que para todas las personas que están iniciando apenas la parte más importante, más que buscar la madurez, el crecimiento de masa muscular, es buscar la mejor forma de cómo adaptarnos, ¿no? Probablemente tengamos que disminuir un poco la intensidad de los entrenamientos, el volumen del entrenamiento, para pues evitar cualquier complicación, ¿no? Puede haber por ahí inclusive algún desmayo o algo por el estilo si tu cuerpo no está bien adaptado y estás entrenando como antes. Entonces creo que en esa primera fase lo más importante es escuchar y sentir cómo va tu cuerpo y poco a poco ir regresando a los entrenamientos como los tenías anteriormente. Ya una vez que tu cuerpo está 100% adaptado, ahora sí puedes empezarle a exigir mucho más para buscar obviamente el objetivo físico que estás buscando, ¿no? El tamaño, la madurez muscular, la definición, lo que sea que cada persona está buscando. Sí, y yo te quería comentar también, y bueno, y hacer la pregunta también en torno a lo que es ya más a detalle en cuanto al, digamos, a la programación de entrenamiento, porque mucho se habla de que para hipertrofia tienes que entrenar en cierto rango de repeticiones, ¿no? En ese rango de repente intermedio, pero claro, como obviamente cambia nuestro, digamos, el sistema de la energía, del fuel que tú comentas que se utiliza para esos entrenamientos, quisiera saber en qué rango es más recomendable entrenar, sobre todo de repente, pues en esa fase ya de adaptación y luego en la fase de seto adaptado. No sé si lo diferencia, si hay una diferencia, o sea, o si hay un cambio entre una y otra fase y cómo manejarlo. Sí, mira, en cuanto a la fase de adaptación, lo que más podemos hacer es pues tratar de disminuir el volumen de entrenamiento, no hacer tan fatigante el entrenamiento y manejarnos en un rango que sea probablemente unas 12, 15 repeticiones, que puede ser un poquito enfocado a hipertrofia y fuerza. Sin embargo, la carga del peso no va a ser en su totalidad, ¿no? Simplemente es estimular las fibras musculares, estimular ese flujo sanguíneo, digo, en esa pequeña parte lo que más buscamos es esa parte de la adaptación, ¿no? Es lo más importante, que nuestro cuerpo se acostumbre al ejercicio físico, cómo utilizar la grasa como fuente energética, a que produzca cuerpos cetónicos de manera eficiente. Ya una vez que pasamos ese periodo, ya podemos empezar a implementar inclusive muchas metodologías, ¿no? Cambiar la temporalidad en cada repetición, ya podemos empezar a hacer cargas mucho más fuertes, podemos empezar a utilizar protocolos inclusive un poco más intensos como el heavy duty, cosas por el estilo, ¿no? En donde inclusive ni siquiera se entrena tantos días a la semana, se pueden hacer 4 días de semana a la semana de entrenamiento, literal entrenamientos de menos de una hora, pero de mucha demanda de carga, ¿no? Mucha fuerza
y ya puedes empezar a hacer eh, esa alternación de tipos de entrenamiento para buscar el mejor objetivo. Sabemos que el cuerpo está completamente diseñado para adaptarse, ¿no? Lo más rápido posible a la situación en la que nosotros nos encontramos en el día a día. Entonces, hay muchas personas que de repente pasan mucho tiempo con un mismo sistema y eso también nos frena, ¿no? Entonces, también hay que tener esa creatividad de cómo ir intercambiando los tipos de entrenamiento para forzar el cuerpo a constantemente tener que estarse adaptando, ¿no? Y que no se quede estancado en un mismo entrenamiento, en un mismo plan de alimentación. Sí, y me gustaría saber, Mau, ¿cuánto dura esa aproximadamente? Porque obviamente pues cada cuerpo, cada individuo es distinto, pero ¿cuánto dura esa etapa aproximadamente, esa etapa de adaptación? En mi caso personal, duró aproximadamente 2 meses, ¿no? En donde sí sentí un poquito de mermado mi rendimiento deportivo, inclusive llegué a presentar un poco de esa sensación de debilidad a medio entrenamiento. Posterior a los 2 meses, de ahí en más fue puro aumento en rendimiento. Para personas que he asesorado, lo más que se han tardado las personas en adaptarse han sido aproximadamente 3 meses. Ha sido ese periodo máximo de adaptación que pues sabemos, ¿no? Que depende mucho del metabolismo de la persona, de su antecedente, el tipo de alimentación que lleva. Entonces, eso es lo que he podido ver yo en mi persona y en las personas que he asesorado a lo largo de este mi medio, de más o menos 2 a 3 meses el periodo de adaptación, en donde ya puede comenzar a tener entrenamientos mucho más intensos y el cuerpo ya está muy bien adaptado a este nuevo estilo de vida. ¿Y cómo te mantienes motivado, Mau, durante esos 2, 3 meses? Porque claro, se dice fácil una vez ya has pasado, ¿no? Esa etapa de adaptación, pero claro, cuando vienes progresando en el gimnasio, sobre todo siendo principiante, que uno suele progresar mucho más rápido, pues es difícil decirle a alguien que, bueno, que va a mermar su rendimiento durante tanto tiempo. ¿Qué haces en esa etapa para mantener motivado? En tu caso personal, ¿cómo lo hiciste? Y en el caso de tus clientes. Pues igual, creo que algo que me ha ayudado a mí personalmente y también a varios de los asesorados que he tenido es que estamos cambiando un poquito esta parte de lo mismo que platicábamos hace rato, ¿no? De que en el culturismo lo único que importa es la masa muscular y la apariencia física y nos enfocamos un poco más en a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos, ¿no? En mi caso, yo trato de guiar a la mayoría de las personas y en mi caso a la parte de la salud, ¿no? Que es más importante la parte de la salud que la parte estética. Y si sabemos que a largo plazo es mejor llevar este estilo de vida que una alimentación muy alta en carbohidratos, eso es lo que nos ha mantenido, ¿no? Porque sabemos que puede ser un periodo muy pequeño de 2, 3 meses en donde vamos a sentir fatiga, en donde podemos mermar nuestro rendimiento, pero a largo plazo la gente pues puede ver los resultados que se pueden obtener, ¿no? Entonces saben que van a estar a la par de personas que están consumiendo carbohidratos y van a tener beneficios muy, muy, muy por encima de ellos en cuanto a cuestiones metabólicas, en cuanto a cuestiones de salud en general, muchas otras cuestiones, ¿no? Sabemos que toda la cuestión hormonal, que es algo importante y más, por ejemplo, en nuestro caso como hombres, ¿no? Y el de sentirnos machos y todo, la cuestión hormonal es algo importante que se merma mucho en la parte de una alimentación alta en carbohidratos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces creo que ese enfoque a largo plazo de cómo va a estar el cuerpo en general, no solamente en la parte estética con este estilo de vida, hace que ese proceso tan corto de 2, 3 meses sea insignificante, ¿no? Sabemos que es una pequeña porción para más adelante disfrutar de muchos más beneficios. Sí, de hecho lo conversaba en la entrevista junto con Endica y era que muchas veces, claro, las personas por querer esa inmediatez, ¿no? Ese resultado rápido, dejan por fuera la salud y lamentablemente yo creo que es un error, ¿no? Si tu prioridad como persona no tienes por encima de todo la salud, pues el resto simplemente no importa, porque no va a importar cuál sea tu prioridad. Si no tienes salud, no la vas a poder disfrutar. Entonces yo creo que es importante lo que tú dices porque es un tiempo insignificante para todo lo que puedes ganar a lo largo de la vida en cuanto a salud. Yo creo que es fundamental lo que tú acabas de decir y de verdad que quería resaltarlo. Y hablando ya de un poquito más entrando a lo que es la alimentación, mucho se habla de la necesidad del aporte proteico, ¿no? Y yo quisiera saber cuál es ese aporte de proteínas que hay que darle al cuerpo en ese contexto, en el contexto del culturismo con dieta cetogénica. Pues mira, en cuanto a lo que he estado manejando yo personalmente, sabemos que hay un cierto rango de aporte de proteína para lo que es la cuestión de construcción de masa muscular.
que estamos hablando que puede ir desde 1.2 hasta 2.5 máximo gramos por kilogramo de peso para la cuestión de eficientar la construcción de masa muscular. Ya por encima de los 2.5 ya no hay una ganancia tan significativa, a diferencia de manejar, por ejemplo, 2.5 con 3 gramos de proteína. Sin embargo, sabemos que por el efecto termogénico de los alimentos hay una mayor eficiencia en la quema de grasa. Entonces, en cuanto a la parte de, pues, para tanto mantener la masa muscular, yo en lo personal casi siempre manejo 1.8 o 2 gramos de proteína por kilogramo de peso para mantenimiento, inclusive un poco de ganancia, pero para ganancia normalmente pues lo aumento, ¿no? A 2.5. Por encima de eso es un poquito más enfocado a la parte de quema de grasa o pues ya en momentos muy fuertes de volumen en donde necesitamos empezar a forzar al cuerpo a crecer un poco más, que necesitamos mayor volumen de comida, ¿no? La mayoría de las personas que llevamos una alimentación cetogénica, pues normalmente la acompañamos de un ayuno intermitente, la acompañamos de muchos otros protocolos que ahora sí que son muy distintos al protocolo normal de una carga para un físico-culturista, ¿no? Donde están acostumbrados a 5 o 7 comidas al día, cada ciertas horas, consumir alimentos pre-entreno, peri-entreno, ¿no? Durante el entrenamiento, después del entrenamiento. Entonces, de repente también eso es un poquito lo que puede llegar a mermar esa eficiencia, ¿no? De que estamos acostumbrados muchas veces a 2 alimentos al día, a mantener ayunos de 16, 18 horas y pues sí, sabemos que en cuanto a cuestión de salud se puede tener muchísimos beneficios, en cuanto a construcción de masa muscular se puede ver una ganancia de masa muscular, pero es a un periodo mucho más largo, ¿no? Aquí sí que buscamos pues obviamente eficientar esa parte, hay que buscar esa parte de los ayunos, el aporte de proteína, tratar de consumir un poco más sin obviamente caer otra vez en la cuestión de estar consumiendo 5 comidas, peri-entreno y todo, ¿no? Yo en lo personal, inclusive la mayor parte, yo creo que un 70% de toda mi preparación estuve entrenando en ayunas completamente, algo que pues también rompe completamente con el paradigma de que se necesita comida antes de entrenar y cosas por el estilo. Entonces, eso es como las cuestiones que hay que cuidar en una alimentación cetogénica, ¿no? A lo mejor reducir un poquito la parte de los ayunos para que nos quepa 1 o 2 comidas más, a lo mucho, y que el aporte de proteína sea eficiente, además el aporte de grasa, ¿no? Porque sabemos que pues, se necesita ese aporte de grasa para tanto metabolizar todas esas proteínas en músculo y en todas las cuestiones naturales, como también tener la energía suficiente para el entrenamiento. Y más, si por ejemplo en mi caso vamos a entrenar en ayunas, pues necesitamos tener una buena reserva ahí para aguantar entrenamientos hipertróficos muy intensos. Sí, totalmente de acuerdo contigo y creo que lo más interesante que ha surgido en este congreso, Mau, es que justamente las charlas o las entrevistas se han ido complementando, porque mucho de lo que tú comentas, el entrenar en ayuno y demás, lo hemos comentado al inicio del congreso justamente con Endica. Y me gustaría saber, Mauricio, ¿cómo garantizamos ese o cómo nos aseguramos de que exista ese superávit energético en ese contexto, ¿no? Obviamente en el contexto del culturismo, en una dieta cetogénica, porque sabemos la importancia de ese superávit energético para conseguir ese aumento de masa muscular. Sí, mira, creo que lo más importante, y más nosotros que llevamos una alimentación que regula por completo el apetito, en donde nuestras hormonas que regulan todas esas cuestiones están trabajando al 100%, de pronto puede ser un poco más complicado, ¿no? Porque el cuerpo, pues obviamente nos va a pedir la energía que necesita y hasta ahí nos va a dar esa señal de saciedad. Entonces, creo que de una forma muy, muy, muy general y lo más básico que podemos pues compartir ahorita en este momento es que del momento en donde exista esa saciedad, tratar de forzar a ingerir, no sé, un 10-15% extra, ¿no? Que probablemente forzamos un poquito al inicio, pues la forma en que podemos estarnos asegurando de estarle dando ese extra al cuerpo, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que no saben demasiado de cálculo energético, de la cantidad de proteína, de grasas y todo, y es de repente difícil hacer un cálculo exacto, ¿no? Pero una forma, digamos, empírica muy sencilla de cómo hacerlo es hacer tu alimentación normal en el momento que llegas a esa saciedad en donde el cuerpo ya tuvo lo que necesita, darle un pequeño extra, ¿no? 10-15%. Sabemos que no es necesario hacer un superávit
brutal, ¿no? Porque inclusive toda la cantidad de proteína o de grasa extra que le demos al cuerpo que no sea necesario, pues va a ser almacenado en tejido adiposo, cosas por el estilo. Entonces tampoco es el objetivo estarnos excediendo, porque eso también no va a ser, pues, lo más eficiente posible, ¿no? Podemos aumentar nuestro porcentaje de grasa, cosas por el estilo. Entonces, esa es una forma muy práctica de cómo podemos, ¿no? Simplemente llegar al estado de saciedad por completo y buscar un pequeño extra, ¿no? Un pequeño ingesta de un 10-15% de lo que consumimos y de esa forma estarnos asegurando de tener ese extra. Ah, y me parece curioso que lo menciones, Mau, porque de hecho yo creo que de las cosas que más suele impresionar, ¿no? Cuando uno se inicia en todo esto de la dieta cetogénica es justamente la saciedad que te aporta. Obviamente por ese aporte de grasas y de proteínas uno se siente saciado muchísimo más rápido que con una dieta rica en carbohidratos. Y yo creo que la gente muchas veces también queda sorprendida. Y claro, cuando tienes un objetivo de aumentar masa muscular, pues se te complica, ¿no? Porque tienes que dar ese pasito extra, como que el que tú comentabas, ¿no? Ir un poquito más arriba o por encima de esa saciedad, justamente para darle al organismo ese aporte extra que necesita. Y me Claro. gustaría meternos en lo que es la hidratación, porque muchísima gente creo que comete el error de hidratarse mal o de no hidratarse lo suficiente y quisiera saber, pues en ese contexto siempre del culturismo, cómo tiene que ser esa hidratación diaria. Pues mira, en la cuestión en el día a día, en el mantenimiento y todo, creo que la hidratación tiene que ser obviamente la necesaria para la cuestión salud, ya hablando en una cuestión ya para competencia que buscamos una deshidratación, bajar el porcentaje de líquidos retenidos para la tarima, sí es un poco distinto, ¿no? Hay ciertos protocolos para hacer esa descarga de líquidos, descarga de grasa y todo, pero en un día a día, en un mantenimiento, en una temporada de volumen, sí necesitamos mantener muy bien la hidratación y sabemos que en una alimentación cetogénica, pues perdemos mucha mayor cantidad de minerales, ¿no? Por la diuresis natural que sucede. Entonces es sumamente importante porque eso también merma mucho el rendimiento a la hora de estar entrenando. Entonces, yo normalmente lo que acostumbro es siempre es mantenerme bien hidratado tanto en el periodo de ayuno como en el periodo de mi entrenamiento. Casi siempre cargo con electrolitos para estar tomando durante el entrenamiento, post-entrenamiento y el resto del día pues trato de ingerir alimentos que sean ricos en todos los electrolitos necesarios, ¿no? Sodio, potasio, magnesio, calcio, para mantener esa hidratación adecuada. Y algo que a mí me ha funcionado bastante es el intercambiar el agua natural por agua mineralizada. No sé por allá en España cómo la llamen, por esa agua gasificada, ¿no? Que contiene un poquito más de cantidad de sodio y de esa forma me estoy asegurando que lo que estoy ingiriendo a lo largo del día no me va a deshidratar, ¿no? Que ese es un pequeño error que también comete mucha gente en donde consumen 3, 4 litros de agua al día y creen que están hidratados. Sin embargo, puede estar sucediendo lo contrario, ¿no? Es tanta cantidad de agua que no estamos aportando minerales con ese líquido y todavía estamos soltando mucho de lo que nosotros tenemos interno. Entonces, eso ha sido un poquito en lo que me he enfocado, ¿no? Mantenerme súper bien hidratado alrededor de mi hora de entrenamiento en el periodo de ayuno. El resto del día pues consumo algo de agua mineral, cosas por el estilo, y mantengo alimentos ricos en todos estos minerales. Sí, y de hecho te quería comentar de que fue uno de los errores que yo cometí incluso al inicio, y se lo comentaba también a Indica en su entrevista, y era justamente lo que tú decías, ¿no? De que no solamente, o sea, me mantenía hidratado, pero esa hidratación venía pues de esas aguas de mineralización débil. Entonces, claro, como no le estás aportando los minerales suficientes a tu cuerpo, tenía esa sensación de piernas cansadas, que te sientes como pesado, que te sientes débil, estás como fatigado todo el rato. Y obviamente era pues un error que comete muchísima gente y creo que es bastante importante aclararlo de que no basta con simplemente tomar agua, sino que hay que aportar todos esos minerales que necesitamos. Y a Claro. pesar de que, Mau, de que ya en la entrevista anterior a la tuya ya hemos hablado con Lugo Trainers sobre el ciclado de carbohidratos. Me gustaría saber en un contexto del culturismo si en tu caso particular o con tus clientes, aplicas la famosa Targeted Keto Diet o la Cyclical Keto Diet. Si utilizas esta aproximación de ciclar los carbohidratos en torno al entrenamiento y cómo los utilizas en caso de usarlos. Sí, mira, aquí me ha tocado de todo, ¿no? Yo personalmente
a lo largo de mi preparación intenté hacer este ciclo de carbohidratos, perientreno, preentreno, postentreno, y en mi caso particular, yo no, inclusive vi mucho mermado mi entrenamiento al utilizar este ciclado de carbohidratos alrededor del entrenamiento. ¿No? Sí sentía una disminución en mi rendimiento a la mitad, tres cuartas partes del entrenamiento, ¿no? De cuando se está acabando el glucógeno de esto que ingerimos anteriormente. Entonces, en mi caso, la verdad es que no vi un beneficio, al contrario, me perjudicó en la parte del rendimiento deportivo el utilizar carbohidratos, por ejemplo, previo o durante el entrenamiento. Sin embargo, con algunos pacientes ha sido distinto, ¿no? Con ellos les ha caído bastante bien. Tienen ese rendimiento, al igual que si estuvieran sin los carbohidratos. Entonces, creo que puede ser un poquito diferente en el contexto de cada persona, cada metabolismo. Lo que más me ha funcionado a mí personalmente y casi con la mayoría de las personas que he asesorado es utilizar una pequeña carga posterior al entrenamiento, ¿no? Simplemente para ayudar al cuerpo a recuperar rápidamente el glucógeno muscular que se perdió durante el entrenamiento y que puede utilizar ácidos grasos y proteínas para otras cuestiones que no sea esa reposición del glucógeno, ¿no? Es lo que a mí en lo personal me ha funcionado mucho más, simplemente terminando el entrenamiento, una pequeña carga de repente un batido o algo que contiene un poco de carbohidratos, ya sea simples o complejos, un poco de proteína para ayudar al cuerpo a recuperar ese glucógeno muscular y que utilice lo posterior, que van a ser todas las comidas, más que nada para reposición de fibras musculares y toda la recomposición corporal. Sí, yo creo que es una estrategia interesante, pero como bien tú lo decías, siempre debe primar el principio de individualización, ¿no? De que va a depender de cada persona y pues simplemente son estrategias que están allí y se pueden utilizar en ciertos casos y se pueden ajustar también a ciertos casos. Claro. Y me gustaría saber, Mauricio, si hay algún suplemento en el que te hayas apoyado durante toda esta etapa o si hay algún suplemento que actualmente uses eh, para, para mejorar de repente tu rendimiento o para mejorar o para apoyarte en el aumento de masa muscular o simplemente pues no, bueno, ya has mencionado lo que es la proteína, pero quisiera saber si hay algún otro. Sí, mira, en cuanto a fases de buscar la cuestión de la fuerza o inclusive un poquito de crecimiento y todo, he utilizado la parte de la creatina, que es uno de los suplementos yo creo que básicos que deberían ingerir las personas, inclusive aunque no estén buscando una ganancia muscular o no sean deportistas o cosas por el estilo, ¿no? Sabemos que la creatina tiene una función muy importante en la cuestión de la creación de la energía, ¿no? Que utilizamos. Entonces, ese ha sido un suplemento, creo que de los que más he utilizado a lo largo de mi preparación, junto con la proteína. He utilizado también muchísimo y creo que ha sido el que hasta ahorita más me ha gustado para la cuestión del entrenamiento, que son los triglicéridos de cadena media, ¿no? Ese café previo al entrenamiento con triglicéridos, yo que he podido probar diferentes preentrenos, de todo tipo. La verdad es que no he sentido ninguno como un pequeño café con MCT, ¿no? Es un nivel energético muy distinto a, por ejemplo, los preentrenadores, ¿no? Que de repente te ponen como ansioso. Inclusive me ha tocado algunos que causan esta picazón, ¿no? Por muchos de los ingredientes que contienen, y los triglicéridos de cadena media han sido impresionantemente beneficiosos en mi entrenamiento porque mantienen el rendimiento por mucho más tiempo y no es una energía que te pone todo hiperactivo, ¿no? Simplemente es una energía constante que ayuda a prolongar mucho más ese rendimiento a lo largo del entrenamiento. Y para cuestiones un poquito de recuperación y todo, he utilizado lo que son cetonas exógenas, ¿no? Que por ahí hay muchísima investigación también ya del beneficio que tiene los cuerpos cetónicos en la cuestión de tanto que son anticatabólicos, son anabólicos, tienen muchísima función ahí de señalización en nuestro organismo, y yo en lo particular he visto un beneficio muy bueno a la hora de la recuperación, del sueño, de esa fatiga, ¿no? De muchas veces entrenamientos demasiado intensos en donde a pesar de que ya llevamos tiempo entrenando, pues regresa ese dolor, ¿no? Por esos rompimientos en las fibras musculares, y el consumir este suplemento me ha ayudado muchísimo a ese descanso y recuperación post-entrenamiento. Porque estos han sido los... Disculpa. No, Estos han tranquilo. sido los entrenamientos, los suplementos que más he utilizado a lo largo de mi preparación, enfocado al rendimiento, ¿no? Por ahí he probado mucho, bueno, consumo otros suplementos como omega 3,
cosas por el estilo, pero ya no es por cuestión de rendimiento como tal o para mi desarrollo de masa muscular, sino es más por cuestión de las necesidades fisiológicas que tenemos, ¿no? Sí, me parece interesante eso que destacas porque pues, siempre yo creo que siempre hay que resaltar el hecho de que una vez más, ¿no? Tiene que primar la individualización y pues obviamente no dejarse tampoco llevar por los consejos que uno escucha muchas veces por las redes sociales porque de repente los suplementos que necesitas tú no es el mismo, los Claro, mismos suplementos que necesito yo, ni mucho menos los suplementos que necesita la persona que nos está escuchando. Y ya claro. sabemos, ya hemos llegado a la conclusión de que se puede aumentar masa muscular en una dieta keto, pero es más fácil, es lo ideal. ¿Cuál es esa, digamos, esa definición o esa conclusión final en cuanto a la dieta cetogénica en un entorno de aumento muscular y en este caso, pues, del culturismo? Pues igual, en cuanto a la cuestión de si es mejor o es peor y todo, creo que igual no podríamos dar una respuesta de qué es mejor, qué es peor, porque cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas de hacer, pues obviamente, culturismo con una alimentación tradicional a una cetogénica, ¿no? Sin embargo, a corto plazo sí veo a lo mejor y un poquito más de beneficio, por así decirlo, en la cuestión de eh, una dieta alta en carbohidratos, ¿no? Porque todo, completamente todo el sistema que ha funcionado durante las últimas décadas es basado en este tipo de alimentación. Entonces, todos los protocolos de carga, de deshidratación, todo, hay mucha información y hay demasiada gente que sabe cómo construir masa muscular con una alimentación alta en carbohidratos, ¿no? Y esto puede ser un poquito complicado para la cuestión de construcción de masa muscular en una alimentación cetogénica, porque no hay tanta información, ¿no? Sabemos que ya hay muchísimo, inclusive se ha utilizado mucho esta alimentación desde los años 20, 30 para cuestiones terapéuticas. Sin embargo, todavía ni siquiera hay muchos estudios en cuanto a toda la cuestión deportiva. Apenas está empezando a surgir muchísimos testimonios y todo. Entonces, creo que esto puede ser una de las principales razones por las cuales mucha gente no puede ver o no puede tan fácil optar por este tipo de alimentación, a lo mejor para la construcción de masa muscular, que es por la falta de información, ¿no? Que hay allá afuera. Sin embargo, mencionábamos, ¿no? Una vez que el cuerpo se adapta, eh, el rendimiento, la ganancia muscular y todo sí es mucho mejor en una alimentación cetogénica, ¿no? Al inicio, como tú lo mencionabas hace rato, una persona que puede empezar a la par de otra persona que lleva una alimentación cetogénica, al inicio puede parecer que el que está consumiendo carbohidratos está teniendo mucho mejor resultado. ¿Por qué? Porque hay mucha ganancia de glucógeno, mucha ganancia de líquidos, inclusive de grasa corporal, y eso hace aparentar que la ganancia en peso y en volumen y todo está siendo mucho mayor que la persona que está llevando una dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque el crecimiento es mucho más magro, no hay tanta retención de líquidos, no hay tanta ganancia de grasa corporal, entonces se puede aumentar, no sé, pongamos un ejemplo, en 3 meses la persona con una alimentación cetogénica aumentó 3 kilos y la persona con una alimentación alta en carbohidratos aumentó 10, ¿no? Entonces es más del doble, ¿no? Del triple de lo que gana una persona con dieta cetogénica, que ahí es en donde muchas personas ven mucha diferencia, ¿no? Y dicen, no, es que no funciona, no es lo mejor. Sin embargo, a la hora que depletas a esa persona y le quitas el glucógeno, los líquidos, la grasa, probablemente ganó 4, ¿no? Entonces, ya a la hora que ves la ganancia neta de la masa muscular magra, sigue siendo muy similar, y a largo plazo la apariencia pues sí es bastante mejor en la parte de la alimentación cetogénica, porque algo que da muy buena apariencia y creo que es lo que buscamos más la mayoría de las personas fuera de la cuestión del culturismo, es esa apariencia estética, ¿no? Que en una alimentación cetogénica se mantiene todo el tiempo. Es difícil que aumentes tanto tu porcentaje de grasa. Entonces vas a ir aumentando volumen, pero te puedes mantener definido, a diferencia de hacer un volumen con una alimentación alta en carbohidratos, en donde te pones gordimamado por un tiempo y después te tienes que cortar, ¿no? Entonces, sí hay muchas diferencias. Creo que ninguna es mejor o peor que la otra en cuanto a cuestión de masa muscular a corto o mediano plazo. Obviamente quitando la cuestión de la salud a un lado, a largo plazo y todo, pues igual, todavía no hay muchísimo respaldo, ¿no? Y muchísima evidencia de qué tanto se puede llegar a crecer, por ejemplo, para un culturista llegar a un nivel Olimpia, ¿no? Ya estamos hablando de personas arriba de 100, 120 kilos, qué tanto se puede llegar a ganar tanta masa muscular con alimentación cetogénica, no hay precedentes. Y hasta el momento lo que yo he podido percibir en cuanto a la apariencia, por ejemplo, en Tarima del año pasado, sí hay un poco más de mejor apariencia por el glucógeno y todo de la persona que tiene una alimentación alta en carbohidratos que una
persona, por ejemplo, en mi caso, que lleva una alimentación cetogénica, ¿no? Sin embargo, era apenas mi primer año. Vamos a ir viendo durante los próximos años, igual ir probando protocolos para ver cómo poder llegar a esa misma eh, apariencia rocosa que tienen las personas altas de carbohidratos, pero sin el consumo de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Mauricio, entonces, ya para ir cerrando, para irnos despidiendo, me gustaría saber, de acuerdo a tu experiencia o sea, contigo mismo a nivel personal y con tus clientes, ¿a quién le podría venir mejor lo que es una dieta cetogénica? ¿Cómo tú crees que, o sea, yo soy de los que piensan que si uno busca salud, yo creo que pues obviamente hay que limitar los carbohidratos. Tú siendo de México, uno de los países pues que está sufriendo de mayor sobrepeso y obesidad a nivel mundial, creo que sí, obviamente, creo que estamos aquí convencidos de que únicamente el problema no es de los carbohidratos, creo que eso lo tenemos bastante claro porque también está el sedentarismo, pues es multifactorial, ¿no? Tampoco se le puede achacar todo a los carbos, pero me gustaría saber, según tu opinión y tu experiencia, pues a quién le pudiese venir mejor una dieta cetogénica, siempre en ese contexto de culturismo, porque tú bien lo mencionabas de que cuando te has subido a escena, como lo dices tú, has visto pues esa diferencia a nivel físico, a nivel estético, pero a fin de cuentas no sabemos qué está ocurriendo dentro de cada uno de esos cuerpos, ¿no? A nivel de salud, qué es lo que está ocurriendo en cada uno de esos, de los que se paran al lado tuyo. Entonces me gustaría saber tu opinión ya más al respecto en cuanto a la dieta cetogénica y para quién pudiese o no pudiese venir bien. Claro, pues igual, creo que en mi caso yo la podría recomendar, yo creo que para el 90% de la gente inclusive que busca la apariencia física, ¿no? Sabemos que es una pequeña porción de la población del mundo que busca llegar a un nivel de competencia internacional, ¿no? Llegar a ser un Olimpia, cosas por el estilo. Entonces, es muy poca la cantidad de gente que quiere llegar a esos niveles y para esos niveles, te digo, no, todavía no hay precedente, no sabemos si se puede, no se puede lograr con una alimentación cetogénica, si se puede llegar a tener la misma apariencia. Entonces, probablemente para ese 1% de la población que busca ser un competidor nivel Olimpia, probablemente hasta la fecha no sea lo más eficiente, ¿no? Por la falta de información, la falta de evidencia que hay. Sin embargo, para el resto de la población que inclusive buscan una muy buena estética, una muy buena apariencia, rendimiento deportivo, fuerza y más que nada salud, creo que la alimentación cetogénica es lo ideal, ¿no? Porque abarcamos todo. Se puede llegar a un muy buen físico. Yo ya lo probé personalmente. La mayoría de mis asesorados han tenido resultados increíbles que inclusive no habían logrado con otro tipo de alimentación, ¿no? Entonces, creo que para la mayoría de las personas es lo más óptimo, ¿no? Simplemente hay que tener en cuenta lo que mencionábamos hace rato de esa mentalidad a largo plazo, ¿no? De que no quieran tener el mismo resultado, ¿no? Que creo que es uno de los errores que más nos sucede a la mayoría de las personas, que es el compararnos con los demás. Cada persona tiene un proceso completamente distinto y si nos estamos comparando con personas que a lo mejor están llevando una alimentación alta en carbohidratos, en donde el proceso es muy distinto desde el nivel metabólico, físico, todo, probablemente nos estemos pues hasta haciendo daño a nosotros, ¿no? Porque de repente esa parte mental que es sumamente importante, podemos empezarnos a mentalizar de no está funcionando, tal vez no es lo mejor, tal vez debería de regresar a una alimentación alta en carbohidratos, ¿no? Porque quiero verme musculoso y ya una vez que esté musculoso regreso a la dieta cetogénica, cosas por el estilo, ¿no? Pasa todo tipo de ideas por la cabeza. Sin embargo, si logramos pasar ese pequeño periodo de adaptación, vamos a tener mucho mejor resultado. Y yo lo he visto desde cuestión energética. Es muy distinto el llevar una alimentación alta en carbohidratos, por mucho que puedas tener una muy buena masa muscular, pero ese rendimiento a lo largo del día, ¿no? Yo en mi caso, que no solamente soy culturista, sino también hago muchas otras actividades, anteriormente pues no había un mismo rendimiento, ¿no? Tienes el mal del puerco, de repente pues tienes ganas de estar descansando todo el día, de estar tirado, de dormir y todo, que en una alimentación alta en carbohidratos no pasa así, ¿no? Estás todo el día a tope, puedes estar hasta las 2 de la mañana y el rendimiento sigue. Entonces, para la vida diaria, para la gente que no busca ser Olimpia y ser de ese 1% en donde todavía no sabemos si se puede lograr o no, es completamente, en mi caso, recomendable que lo haga, ¿no? Simplemente saber que puede tomarnos unos 2, 3 meses el empezar a ver resultados que valgan la pena ya y nos emocionen como para ya mantenernos en el estilo de vida.
Sí, y de hecho me gusta lo que tú mencionabas, lo de no compararse, porque eso lo había anotado aquí para comentarlo. Porque claro, vivimos en un entorno en el que todo el mundo quiere llegar rápido al resultado, quiere progresar y llegar rápido a su objetivo. Y si nos estamos constantemente comparando y nos estamos comparando incluso con personas que están haciendo uso de pues, esteroides anabólicos o de dietas ricas en carbohidratos, como tú bien lo hablabas, y nosotros estamos de repente por un camino de una low carb o de una dieta cetogénica, pues obviamente vamos a estar constantemente frustrados, a pesar de que podemos llegar a conseguir los mismos resultados que una persona que está en una dieta rica en carbohidratos, pues obviamente hay que tener un poquito más de paciencia y perseverar un poquito más allá. Y ya para ir cerrando, Mau, me gustaría volver un poquito a lo que es el entrenamiento, porque mucho se dice que, claro, por el sistema glucolítico y tal del cuerpo, se recomienda o las recomendaciones un poquito que se hacen es de repente limitar esos sets a que sean más cortos, a un rango de repetición más bajo, descansos más largos. Entonces quería saber cómo tú gestionas a nivel de entrenamiento todo lo que son pues tus rangos de repeticiones, tus sets, porque claro, también se menciona un poquito de repente meter más volumen a nivel de series, pero limitando el rango de repeticiones. No sé, quisiera saber a nivel de tu experiencia cómo lo manejas. Sí, mira, en cuanto a la cuestión de entrenamiento, inclusive sé que en cuestión de papel y todo hay mucha cuestión en cuanto a diferencias de nuestro rendimiento con una persona que está teniendo un consumo alto en carbohidratos. Sin embargo, en mi experiencia personal, yo tengo un entrenador personal también que es el que lleva toda mi preparación y es un entrenador de la vieja escuela, ¿no? Él lleva una alimentación completamente basada en carbohidratos y todo el equipo de culturistas con los que yo entreno, todos llevan una alimentación tradicional. Soy el único, la ovejita negra, ¿no? Y a nivel de rendimiento, todos llevamos un mismo sistema de entrenamiento y tengo el mismo rendimiento y la misma fuerza para los mismos tipos de entrenamientos. Toda mi preparación no he hecho nada distinto a una preparación de una persona que lleva una alimentación alta en carbohidratos. No digo, lo único que vi mermado fueron mis primeros 2 meses. A partir de ahí, inclusive, he tenido mucho mayor avance en ciertas fases de la preparación que muchos otros asesorados, ¿no? Por ejemplo, de mi entrenador, que llevan una alimentación alta en carbohidratos, ¿no? He visto mucho mayor ganancia de fuerza, mucho mayor ganancia de masa muscular. En la cuestión del rendimiento, ahí sí varía bastante, porque en mi caso tengo un nivel de recuperación mucho más rápido entre sets. ¿No? De repente ellos llega un momento donde ya están fatigados, ya no pueden cargar. Después de cierto tiempo de entrenamiento, empieza a bajar su rendimiento deportivo, que en mi caso se mantiene, ¿no? Entonces, en cuanto a esa cuestión personal de si hay diferencia o no de una persona que lleva una alimentación alta en carbohidratos y una persona que lleva una dieta cetogénica, no lo hay, ¿no? Simplemente es ese periodo de adaptación. Posterior a eso, inclusive hay mucho mejor rendimiento en mi caso personal, ¿no? Sabemos que no lo podemos generalizar, pero en mi caso personal he visto bajo el mismo tipo de entrenamiento el mismo progreso, inclusive en algunas ocasiones mejor progreso que otros asesorados, ¿no? Entonces, por esa parte, creo que no deberíamos de buscar como que un enfoque en el ámbito del culturismo diferente, ¿no? De al estar utilizando un fuel distinto, el que nuestro entrenamiento tenga que modificarse, ¿no? Nos podemos basar muy bien en todos los protocolos de entrenamiento que ya hay en el mundo del culturismo, simplemente modificando la parte de la alimentación, ¿no? Ahora ya en cuanto al protocolo de si es bueno bajar los sets y aumentar repeticiones o subir el volumen y todo, ahí sí ya va a variar dependiendo de la etapa, ¿no? Como te mencionaba, en etapas en donde a lo mejor lo que buscamos es mayor definición muscular, ya por ejemplo previo a una competencia, lo que se disminuye muchísimo es la intensidad del entrenamiento, ¿no? Las cargas que hacemos, disminuimos muchísimo la carga y aumentamos el tiempo de entrenamiento, ¿no? Inclusive son entrenamientos en donde yo llego a realizar en 2 horas, 2 horas y media, en donde es mucha repetición, muy poco peso y se busca la fatiga muscular, ¿no? El estar utilizando una mayor cantidad energética y estar estimulando por mucho mayor tiempo esas fibras musculares. Para una temporada de volumen, se puede llegar inclusive a un protocolo como Heavy Duty, ¿no? Que son únicamente 4 días de entrenamiento intensos de menos de 1 hora en donde vas a hacer cargas a tu máximo
y listo, ¿no? A romper completamente las fibras musculares y tener 3 días para recuperarte, ¿no? Y tener un buen crecimiento. Entonces, y ahí sí puedes ir variando todo este tipo de entrenamientos. Puedes tener un entrenamiento a lo mejor y de mantenimiento de 5 días a la semana, en donde tengas, no sé, 6 ejercicios, 4 sets por ejercicio, algo muy común, 12 a 15 repeticiones, y a lo mejor el fin de semana metes algo de HIIT, ¿no? Para la cuestión cardiovascular, cosas por el estilo. Entonces, y ahí sí, el tipo de entrenamiento que sea mejor, peor y todo, depende del objetivo que está buscando cada persona. Cuando buscamos una ganancia muscular, obviamente necesitamos buscar el mayor rompimiento de fibras. Cuando estamos buscando pues una definición, lo que más buscamos es el mayor gasto energético en el entrenamiento, ¿no? La estimulación de las fibras. Entonces ahí sí ya podemos ir variando el entrenamiento dependiendo del objetivo que estamos buscando en ese momento, pero podemos basarnos completamente en todos los protocolos que ya existen del fisicoculturismo, ¿no? Ese ámbito de la dieta alta en carbohidratos y dieta cetogénica, en lo personal, no he visto diferencia en cuanto a que se necesite un sistema nuevo de entrenamiento. No, y me parece interesante lo que tú sacas a relucir, porque es el hecho de que también nos estamos basando muchas veces en esa evidencia que yo creo que está quedando corta, ¿no? Porque muchas veces esos estudios que están saliendo a la luz que comparan con una dieta cetogénica, pues ni siquiera llegan a superar esa etapa de cetoadaptación que tú comentabas. Entonces es difícil Claro. compararlo cuando obviamente no estás aún cetoadaptado y no puedes estar rindiendo al máximo porque se ha visto mermada obviamente tu capacidad. Mauricio, bueno, ya estamos llegando prácticamente al final de este congreso. De hecho, eres la penúltima entrevista. Ya vamos ahora con la última, que es junto a David Díaz. Y de verdad que ha sido una experiencia espectacular, ¿no? Yo creo que yo más que cualquier asistente he disfrutado y he aprendido un montón gracias a cada uno de ustedes, de los exponentes que están aquí presentes el día de hoy y a lo largo de todo este congreso. Y de verdad quería agradecerte por tu disposición a participar con nosotros, a exponer todos tu conocimiento, no solamente pues a nivel de tu experiencia, sino también los que tienes a nivel de asesorado. Y pues agradecerte de verdad tu disposición de estar aquí hoy y te dejo que seas tú quien se despida y que nos invite a todos los que a todos los que nos están viendo a que te sigan en las redes sociales, que es donde divulgas todo ese conocimiento. Y pues igual, antes que nada, también muchas gracias por haberme tomado en cuenta, ¿no? Para este congreso. La verdad es que fue un honor para mí poder compartir. Creo que una de las partes más importantes de todas las personas que estamos ahorita optando por este estilo de vida, más que el resultado personal que podamos tener cada uno de nosotros, es esa parte de poder compartir el conocimiento, ¿no? Creo que es lo que más hace falta por parte de todos nosotros, el que hagamos llegar a la gente todo ese conocimiento, ¿no? Que estamos aprendiendo tanto en la parte científica y la literatura como en la parte práctica. Que hay mucha gente que está empezando a querer optar por este tipo de alimentación, empezar a voltear más por la cuestión de la salud. Sin embargo, pues hay todo tipo de información allá afuera, ¿no? Hay todavía muchos profesionales de la salud que no están acorde con la alimentación cetogénica, cosas por el estilo. Entonces, para mí es un honor el poder compartir mi experiencia, el conocimiento para todas esas personas que están buscando, ¿no? El cómo sí hacerlo y que tengan información ahora sí que de valor e importante para poder lograrlo. Entonces, la verdad es que fue un honor para mí. Estoy sumamente agradecido de poder formar parte. Si próximamente tenemos más congresos, va a ser un honor poder compartir espacio con todos ustedes. Y pues igual, en mis redes sociales me pueden encontrar como Mau Mercado, Mau con doble A. Ahí pueden encontrarme. Mi red social más activa es Instagram. De todos modos, también me pueden encontrar en Facebook. Por ahí tengo también algo de información. Y pues en cualquier cosa en la que yo pueda estar apoyando, la verdad es que estaré completamente encantado. Y pues nuevamente pues gracias a ti por la invitación, ¿no, David? De verdad que agradecido contigo, Mauricio, y pues con todos los que han participado en este congreso, porque de verdad que ha sido un espectáculo toda la cantidad de información valiosa que están dejando por aquí. Así que nada, seguir todos a Mau Mercado, @ Mau Mercado en las redes sociales, conocido como Mr. Keto. Así que nada, Mr. Keto, nos estamos viendo seguramente para una próxima oportunidad. Un abrazo fuerte y de verdad que te agradezco muchísimo que hayas participado en este congreso. Muchas gracias a ti, David, y estamos en contacto y dispuestos a ayudar. Nos vemos. Un abrazo.
Increíble, de verdad, la experiencia que ha compartido con nosotros Mauricio Mau Mercado, conocido como Mr. Keto, en torno al culturismo en un contexto de dieta cetogénica. Creo que está rompiendo paradigmas todo lo que es la dieta cetogénica, sobre todo pues en esas áreas donde se creía que no era capaz de llevar pues a un resultado a esas personas que querían lograrlo y pues Mauricio es una de esas personas que nos está demostrando que no es así, que sí se puede y sobre todo en un contexto del culturismo y pues como él mismo lo ha dicho, pues con esas bases tradicionales del entrenamiento. Así que nada, antes de que te vayas rápidamente a nuestra última entrevista del Congreso con David Díaz, conocido como En Forma a los 40, que seguramente va a estar igual de interesante que la que hemos tenido con Mau Mercado. Quiero recordarte que al finalizar, que desde ya puedes entrar en lo que es el reto de 21 días de ayuno y dieta cetogénica, donde tendremos a Phil Hugo con una clase magistral de dieta cetogénica totalmente en vivo por Zoom, donde le podrás hacer las preguntas que quieras al final de la clase. Tendremos también a José Stock con una clase de cocina, de recetas, de dieta cetogénica, de cómo utilizar los alimentos, cómo combinarlos, que será totalmente también en vivo y en directo y podrás hacerles todas las preguntas que quieras al finalizar la clase. Y también tendremos por allí a nuestro tercer exponente durante ese reto de 21 días, que será Luis Borm, que lo tuvimos aquí también en el Congreso, que dará una charla específicamente del ayuno intermitente, de cómo realizar los protocolos, de cómo iniciarte en ese ayuno y de cómo hacerlo de la mejor manera, eligiendo esos alimentos, pues los que se deben o no se deben comer dentro de esa ventana de alimentación y pues esas bebidas que se pueden o no se pueden beber durante el ayuno. Así que si quieres iniciarte o si quieres avanzar y dar un paso más, llevar a otro nivel todo lo que es tu ayuno y tu dieta cetogénica, te invito a que te unas a este reto de 21 días de ayuno y keto. Y para unirte, te dejo aquí debajo el link para que vayas y veas toda la información y reserves desde ya tu, tu cupo en este reto. Te recuerdo que son cupos muy, muy limitados porque queremos que sea algo muy especial y que armemos allí un grupo bastante cerrado de personas para ayudarlas durante 21 días a lograr su objetivo, sea cual sea su objetivo, a través del ayuno y la dieta cetogénica. Ya hemos visto a lo largo de este congreso que se es capaz de lograr, sea cual sea el objetivo. Hemos visto que se puede perder grasa de forma eficiente con la ayuda del ayuno y de la dieta cetogénica. Hemos visto que se puede aumentar de masa muscular con la ayuda del ayuno y de la dieta cetogénica. Así que sea cual sea tu objetivo, te invito a que te unas, a que participes en este reto de 21 días con cupos limitados y que arrancas justamente el lunes próximo, siguiente, ya después que hemos cerrado este congreso tan increíble que nos ha dejado tanta información de la mano de tantos expertos y que estoy seguro que no será el único congreso que haremos otra edición con muchísimos más invitados y esperemos también tenerte allí de escuchando a todos estos expertos y aprendiendo de la mano de ellos. Así que si te interesa entrar al reto, te dejo el link aquí debajo que te hemos dejado un precio muy especial, un descuento muy especial para que te apuntes al venir del reto y que aproveches uno de esos cupos y nos vemos allí dentro. Un abrazo fuerte y nos vemos junto con David Díaz en la siguiente entrevista.